Una pregunta que me he hecho yo por mucho tiempo ¿es JFK una película woke? Las últimas veces que la he visto. Lo menciono porque durante el episodio que hicimos de la película 300, hicimos mucho énfasis en que no nos gustan las películas motivadas por la cultura woke y que realmente admiramos las cintas de antaño porque no contenían propaganda para influenciar a las audiencias. Además, en diversas ocasiones hemos mencionado que no estamos de acuerdo cuando los cineastas utilizan sus películas para enviar mensajes ocultos y en algunas ocasiones y en otras ni siquiera muy ocultos, sino que son abiertos, mostrando y expresando claramente sus ideales e inclinaciones políticas para satisfacer sus egos y quizás hasta adoctrinar a las audiencias con su agenda personal. JFK es una película que obviamente tiene un significado muy personal para el director y guionista Oliver Stone, cuya vida fue moldeada por el asesinato de John Kennedy. Stone, un chico privilegiado e idealista que pasaba sus vacaciones de verano en París con su abuela materna, estaba en la edad formativa de 17 años en 1963. Y, además, sus padres se estaban divorciando en ese momento. Cuando escuchó sobre la guerra en Vietnam, ya con 18 años y teniendo la opción de asistir a la prestigiosa Universidad de Yale, en la cual ya había sido admitido, decidió dejar todo para enlistarse en el ejército, creyendo ciegamente en su gobierno cuando le dijo a los jóvenes que los necesitaban para combatir contra el comunismo en el sudeste de Asia. Luego de haber estado en la guerra y de haberse enterado de que todo había sido mentira y que miles de personas murieron peleando por el capricho de algunos políticos, su vida quedó marcada para siempre. JFK se trata menos de John F. Kennedy en 1963 o Jim Garrison en 1969 que de Oliver Stone en 1991. Un hombre cuya herida primaria, que le mintieran acerca de por qué fue a la guerra, nunca había sanado. Un hombre cuyos prodigiosos dones como narrador fusionado naturalmente con la pérdida no resuelta y las dudas profundas de sus contemporáneos. Cuando Kevin Costner como Garrison da su monólogo al final, está haciendo una súplica en nombre de una generación que nunca se hizo responsable después de las mentiras y tradiciones oficiales que habían condicionado la mayor parte de sus vidas. Estos eventos dieron forma a Stone e influirían profundamente en varios de sus proyectos, incluidos Platoon, Pelotón, Wall Street, El poder y la avaricia, Born on the 4th of July, nació el 4 de julio, Heaven and Earth, El cielo y la tierra, y Nixon, por razones obvias. Estas películas constituirían un auténtico catálogo de sus sentimientos durante sus respectivas épocas. Casi no hace falta decir que JFK se convertiría en el proyecto más apasionante de Oliver Stone. Entonces les pregunto, según los estándares actuales, ¿debería JFK ser considerada como una película woke debido a que presenta el punto de vista, así como también la agenda y las inclinaciones políticas de su director? Vamos a empezar contigo ahora, Joe. Pienso que no. Y te digo por qué. Porque cuando tú te refieres a algo woke, es más una política colectiva que personal. O sea, o sea, lo que te quiere dar, digamos, enseñar Stone en esta película es un punto de vista personal. Que quiera ser manipulador con su punto de vista personal, eso puede ser un tema a debatir. Pero cuando tú hablas de woke, que digamos que es lo que se ve en estos momentos, es más que nada, es una moda. O sea, es una moda que lo tienen que tener, no lo tienen que tener, ¿no? Pero que procuran mucha gente tenerla porque si no, entonces eres mal visto. Entonces, eso más que nada es un tema colectivo que en JFK. O sea, JFK simplemente es una película personal, es como, digamos, todas estas películas antiguerras de los 70. O sea, que digamos que eran una que otras personas porque te hacían su película antiguerra, pero no era, o sea, no digamos que el 70 o 60% de las películas que salían en los 70 eran antiguerras. Entonces, incluso en los 70, que era, digamos, un poquito más colectivo, no era tanto como ahora. O sea, porque en verdad, o sea, lo que está pasando ahora es simplemente, o sea, digamos, Vergonzoso. Sí, es una vergüenza al arte, te soy honesto. O sea, es una vergüenza al arte cuando tú tienes que cumplir con cuotas en vez de querer contar una historia como tú la quieres contar. O sea, eso es una falta de respeto. O sea, cuando el mérito no importa, lo que importa es tu color, de dónde vienes o tu inclinación, eso es política. Es política y no es arte. Tan sencillo como eso. Ok, ahora Joe, yo lo preguntaba, digamos, desde la perspectiva de que por lo menos en su momento, y yo creo que hasta el día de hoy, si tú le preguntas a Stone,
si él se considera una persona liberal, él te va a decir, yo soy un liberal, ¿sí? Y como lo dije anteriormente, un liberal hoy por hoy es algo muy diferente a lo que fue Stone, digamos, en su momento cuando hizo esta Claro. película. Pero entonces, vuelvo y te digo, o sea, una perspectiva liberal, demócrata, dos palabras más que hoy por hoy no son muy bien vistas, si vamos a entender de la perspectiva de lo que buscamos nosotros y que va orientado hacia una cultura woke. Entonces, cuando hablamos de woke, nos referimos como al woke de ese momento, si vamos a entender, o sea, el anti-establishment, o sea, ya digamos con Pelotón, digamos, Una Stone ya había dado un autobiográfica mensaje, digamos, prácticamente. antiguerra bastante fuerte, ¿sí? O sea, ya lo había dado. Y Muy también, personal, ¿eh? Muy personal. exacto, en Salvador también, Ah, ¿sí? Obviamente, digamos, o sea, pues y no, nacido el 4 de Nixon, julio también. Heaven and Earth nació el 4 de julio, por eso las mencioné, porque entonces, digamos, o sea, no tanto, digamos, como que woke con la actualidad, porque obviamente, pues no, este tema woke ahora es muy, muy diferente, pero woke para ese entonces. Ahí sí, digamos, entonces, o sea, pues no, que, Pero es que vuelvo, insisto en lo mismo. O sea, Oliver Stone lo hizo por un tema personal. O sea, eso es lo que, el mensaje que él quería mandar. O sea, no era una política del arte, por decirlo así. O sea, no era un requerimiento o no era, que, qué sé yo, si no pones algo anti-establishment no te vamos a nominar al Oscar. No, eso es lo que pasa ahora. O sea, ahora estás condicionado a que si no metes esto y no metes lo otro, simplemente no te consideran por, aunque la película sea la mejor de la historia. Entonces, eso me parece ridículo. Eso me parece ridículo que quieras que la política prevalezca sobre el arte y sobre contar una buena historia. bueno, pero Que, 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 aquí viene una pregunta entonces, o sea, ojo, que tú quieras promoverlo de alguna manera, yo lo considero aplaudible porque también considero que puede que haya cierta discriminación en ciertos aspectos. Es claro. posible, pero de ahí a, a exigir que o es así, no importa la calidad de la película, o si no es así, no te nomino al Oscar, eso me parece, pero, o sea, absurdo. Ok, pero aquí viene la pregunta porque tú has mencionado en tres ocasiones ya, o sea, fue algo personal para Stone. Entonces, voy a dar, digamos, entonces, pues no, o sea, un nombre así al azar, digamos, que el primero se me viene a la cabeza. Podría decir, digamos, Abraham, pero voy a decir Paul Feig o Feig, no sé, pero el que dirigió Ghostbusters, la versión, digamos, de 2016, la feminista, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué gana, digamos, Paul Feig o Feig haciendo esa cinta? O sea, ¿tú no crees que él tiene una agenda personal también? ¿O tú piensas, vamos, entonces, porque él simplemente se está dejando llevar por la corriente? O sea, porque es su película, ¿sí me voy a entender? O sea, y vuelvo y digo, yo siempre he tenido, y es por eso que te Es hago la que, pregunta, Joe, porque tú estudiaste esto, ¿sí? Yo siempre he tenido la percepción, digamos, de que cuando un director hace una película, no hay nada más personal que eso, porque estás mostrando tu visión sobre algo. pero Fred, pero acuérdate Pero una espera, pero cosa. espera, espera, pero déjame terminar la pregunta yo. Entonces, o sea, está mostrando tu visión sobre algo, entonces, ¿qué más personal que eso? Entonces, un Paul Feig, ¿sí? O sea, tú me estás diciendo a mí que él se está dejando como influenciar por el momento y que lo que quedó plasmado en esa película Ghostbusters del 16 no era la visión de él personal, o sea, o sea, sino que él trató, digamos, como de aferrarse a una agenda del momento, lo que me estás diciendo. Yo no estoy diciendo que intentó aferrarse a una agenda. Yo Lo estoy aferra. diciendo que la mayoría de la gente en la burbuja de Hollywood piensa exactamente de la misma manera. O sea, la mayoría de la gente en Hollywood es vegana, apoyan las mismas cosas, son woke. La mayoría, 80 o el No, 90%, la mayoría piensa igual. Probablemente también este director, sorry, ¿sabes? sorry que, Dime. mira, sorry que interrumpa y vas por muy buen camino, Joe, y más allá de que todos piensen igual, especialmente esta película de Ghostbusters, es una película hecha a fórmula. Es una película hecha para cautivar audiencia y sacarle plata. A diferencia de muy probablemente como haya sido JFK, que simplemente era una película, como lo mencionabas tú, Fredo, de Oliver Stone tratando de contar su punto. Entonces creo que ahí el tema de comparar esas dos películas es un poco, digamos, desigual,
Quería mencionar esto, sorry que te interrumpí yo. Sí, no, y es eso. O sea, yo te garantizo que ese director piensa eso. Hey, tenemos que hacer una película que empodere a las mujeres, que demuestren que las mujeres puedan. Hey, la gente piensa así en Hollywood, esa es su burbuja, y por eso es que ellos creen que eso es. O sea, que Hollywood piensa que su burbuja es un reflejo del mundo y no lo es así. Y ese es el fallo que están teniendo ahora mismo toda esa producción, y por eso es que hay muchas que son un fracaso, porque se basan en la política, en el empoderamiento de esto y lo otro, y lo último que le meten interés es a la trama. Es lo último. Eso no tiene ninguna importancia. Aquí lo que tiene importancia es el empoderamiento, la representación, la trama es lo secundario. Y por eso que son un fracaso, que se fijan, porque tú puedes tener una película con inclusión, tú puedes tener una película con empoderamiento, pero bien hecha, bien desarrollada y con una buena trama. Pero no lo hacen porque eso no les interesa. Les interesa es la representación hipócrita de al final de la industria más misógina, racista y todo lo que ha habido en la historia de abusadora sexual. Entonces ahora quieren hacerse un lavado de cara diciendo que ellos son, ¿no? Que te están hablando como de un, ¿no? de un punto más alto que tú, cuando ellos han sido lo peor de lo peor durante 100 años. Que ojo, que una película sea woke no está mal, siempre y cuando, como dices tú, siempre y cuando el enfoque sea la narrativa. O sea, tú puedes narrar una muy buena película y cumpliendo de alguna manera con parte de de estos lineamientos de ser políticamente correcto, siempre y cuando no sacrifiques la narrativa. En este momento lo que pasa con estas películas, como lo dice Joe, es que al final, mira, son un producto de venta y es una máquina de hacer negocios. Y si el tema woke es lo que me va a vender, pues entonces para allá me voy con Pero todo. ese es el tema que no está Es que no vendiendo. está Ese es vendiendo. el Es que tema. esa es la pregunta. Porque por lo que digo, porque se enfocan en incluir en esto y lo otro todo el tema woke, pero entonces la trama es una roña. Entonces, ¿quién quiere una película con una trama mala y que aparte de eso metes dando el sermoncito? Ujú. Es que, Aparte de eso. ahora, yo le tengo una pregunta a Rafi. Bueno, aparte porque él no puede contestar, pero es que tú dijiste, Ralfi, o sea, veamos que no está mal que una película sea woke. Dime algunos ejemplos, o por lo menos uno, de una que sea woke que no te parezca mala. Pucha, no se me viene uno a la cabeza, pero mira, Porque lo teníamos, dijiste hace un momento y hablábamos, me quedó no, es resonando. que, pero hablábamos más temprano de Thelma y Louise. Es una película que, como tú mismo lo dijiste, si tú la sacas hoy en día, es una película woke por excelencia. Y No, cuando se hizo, y no deja de tenía una ser, agenda también. sí, O pero esta tiene una agenda. no JFK deja tiene de una ser, agenda. no deja de ser una buena película. Pero es porque el centro es la narrativa y tiene Pero de elementos. ahí viene, de ahí salió mi pregunta exactamente. O sea, Entonces, ahora, porque Thelma y Luis tiene una agenda y la agenda del feminismo y fue claro el tema. Esta película tiene una agenda. Por eso pregunté, ¿es una película woke? Te pregunto, Ralphie. A ver. ahora vamos a responder. No sé si la llamaría woke y voy muy con el punto de Joe, porque la película no estaba o sea, sí era una historia personal, tenía, digamos, un mensaje de alguna manera político dado por Oliver Stone, pero la película no estaba buscando unirse a un establishment. Por el otro lado, era una película bastante divergente de un tema que nadie estaba tocando y que había pasado 25, 30 años antes. Entonces, por eso yo la sacaría de la denominación de woke, a pesar de que tiene un mensaje y una agenda. Porque simplemente no está buscando unirse a una corriente. De hecho, está yendo en contra y está reviviendo un tema que nadie estaba mirando ya tan de cerca. Ok, yo lo quise mencionar y que lo discutiéramos aquí porque no queríamos porque nos tildaran de hipócritas también, porque pues no, en episodios anteriores, bueno, que es que cuando se personaliza un tema o cuando o sea, se da como la visión del cineasta, ¿cierto? O sea, su agenda política, entonces un tema woke, que eso está mal, que no estamos de acuerdo. En esta película, obviamente el cineasta tiene, digamos, una agenda, tiene una visión, digamos, muy personal, ¿cierto? Pero ¿saben
cuál es la conclusión a la que yo llego con Stone. ¿Y saben por qué me llego a esa conclusión? Porque esa fue la conclusión a la que yo llegué y la que yo me llevé cuando me quedé sentado en esa sala de cine en ese momento y que les dije que casi me cambio de carrera, ¿cierto? Para estudiar Derecho. Porque me dio rabia. ¿Saben? Me dio rabia ver, digamos, entonces cómo se había manipulado todo. Y yo pienso, y con ese mensaje tan bonito que cierra la película, es ir en busca de la verdad, ¿sí? O sea, que busquemos siempre la verdad y que, o sea, que es más importante, si me preguntan a mí, siempre ir en búsqueda de la verdad que tenerla, ¿sí? Que lograr atraparla. Sí, o sea, y ese fue el mensaje con el que yo me quedé. Siempre ir en búsqueda de la verdad, siempre buscar, digamos, o sea, qué fue, digamos, verdaderamente lo que pasó, lo que aconteció. O sea, y que la verdad, entonces te va a traer automáticamente justicia. Y ese fue el mensaje que yo me llevé cuando la vi por primera vez, cuando me quedé sentado. Yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor como abogado, digamos, o sea, tanta injusticia que pasa en el mundo. Y ya después, como le dije, recapacité y yo dije, no, qué abogado. Pero eso, y por eso es que quise que tocáramos el tema. Repes, o sea, este es un tema pues que nos da para mucho más, pero obviamente hay que avanzar. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció este tema y queremos, digamos, escuchar o sea, ¿no? sus opiniones al respecto. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.